estas presentaciones que tenemos vía Zoom, por suerte siguen estrenándose en las pantallas de cine y también de manera online. Una de las películas que vamos a poder disfrutar esta semana, a partir de esta semana y a futuro, es la ópera prima de Alex Piperno, que pueden decir que tiene un nombre largo, pero un corto de él tiene un nombre más largo. Chico Ventana también quisiera tener un submarino. Es esta ópera prima que vamos a poder disfrutar a partir de esta semana. Pero primero le doy la bienvenida a él y agradezco estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su ópera prima, su película. Gracias, Pablo, por la introducción tan amable y con tanta memoria. Igual, cada vez más cortos, la idea es que sean los títulos a partir de ahora, sí. Sí, porque si no uno queda encasillado dentro de la cosa medio tonta del director con títulos largos, que uno no quiere ser esa caricatura de uno mismo, tan temprano por lo menos, ¿no? Bien, por lo menos más adelante quizás vuelvas a tener películas con nombres, con títulos largos. Pero en este caso, bueno, uno por lo menos ya sabe. Bueno, vamos a ver la película El Chico Ventana y el Submarino, porque para cortar un poquito el título, seguramente la gente la puede llegar a nombrar así. Primero y principal te quería así preguntar cómo surgió, cuál fue la semilla para poder hacer la película, el guión, porque vos tenés mucho de escritura, de poesía, de guión, de guionista. Sí, mirá, Semillas concretamente fue las ganas de hacer una película, incluso el taller de guión de largo en la facultad, en el 2010, apareció la posibilidad de, bueno, escribir un largo. Y entonces lo que empezó a pasar es que empiezo a mandarme muchos mails con notas, con imágenes, con procedimientos, con cosas que uno encuentra en películas, libros, en la calle, todo el tiempo, y empiezo a copiar este documento con notas heterogéneas, ¿no? Y entonces, llegado un momento, uno tiene tantas páginas con notas que es un escándalo, y ahí el trabajo mío empieza a ser, bueno, ver, ¿y esto cómo es? ¿Qué pasa? ¿Cómo se junta esto con esto? Esas relaciones que antes no habían, ¿no? Entre los materiales, empezar a descubrirlas. Entonces, para mí, el lugar del escritor, del escritor, en este caso, de guión, tiene mucho que ver con ir descubriendo, ¿no? Ir tirando de esos hilos a ver qué aparece, como un espectador privilegiado, pero como un espectador en todo caso, ¿no? Que se mete con una película que no es de uno, ¿no? Que uno puede descubrir. Y bueno, pasa que si uno le gusta, mirá qué pasaría si pasara esto, bueno, uno puede hacerlo, pero para mí eso es una posición de escritura, una ética de escritura, si uno quiere, que sostuve para la película y que sostengo en general. Ahora, si tengo que plantear una imagen inicial, algo que ayuda a ordenar la película, para mí, siempre digo, es esta cosa del buquebús o del CICAT, el pasaje entre Montevideo y Buenos Aires. Yo soy uruguayo, vivo en Buenos Aires desde el 2006, me vine a estudiar cine. Ahora estoy en Maldonado, en Uruguay, pero por cosas de pandemia, pero fueron 15 años, 16 años en Uruguay, en Argentina, y al principio, cuando llegué recién, estaba esta sensación de dejar una vida en Montevideo, una vida de juventud o de niñez en Montevideo, y tener esta nueva vida de estudiante de cine en Buenos Aires, y este barco que une estos dos mundos posibles, estas dos vidas paralelas, estos dos territorios cercanos y distantes a la vez. Y entonces, bueno, descubrí que era un barco fantástico y que podía entonces unir varios, infinitos mundos paralelos a la vez. No mundos paralelos, sino territorios, ¿no? Vidas paralelas en todo caso, que era un barco fantástico. Y esa imagen de barco fantástico es una idea germinal de la película. Y también, dentro de este barco fantástico, la posibilidad de libertad del personaje, de no pertenecer a ningún lado, ¿no? De poder ir libremente en un punto, yendo y viniendo. También era una sensación que en algún punto tuve yo cuando me fui a vivir a Buenos Aires y que también tiene ahora el personaje. Hablando de la película en sí, tiene una coproducción Brasil, Uruguay, Argentina, tiene también Holanda y Filipinas. Si tenés que contarnos un poquito de qué trata la película, ¿la podés contar como se la contabas a los futuros productores quizás? No igual, porque siempre cuento algo distinto, ¿no? Porque uno nunca sabía cuál era la película, en todo el proceso fueron 10 años, claro. Y ahora tampoco lo sé, pero puedo nombrarla así como no, rápidamente, que es a bordo de un crucero que recorre el sur de América Latina, todo por la parte de los fiordos. Un marinero, Chico Ventana, encuentra una puerta
a bordo que lleva a un departamento de Montevideo, donde vive una mujer, Inés Bortagaray, la actriz, y bueno, y tendrán algún encuentro, y en paralelo, en el norte de Filipinas, en un pueblo que cultivan terrazas de arroz, un grupo de campesinos encuentra una caseta, un depósito abandonado en la cima de un monte que en principio no estaba allí antes. Y entonces, bueno, esos dos mundos se van a empezar a articular de una forma singular en la película. Ujú. Bien, ya está vendida, ya está comprada, ya la compramos acá de este lado, por lo menos, ahí con lo que No con le lo que quedaba nos otra contás. opción tampoco, ¿no? Porque bueno, es así, es parte del deal. Pero Ujú. bueno, sí, pero finalmente, ¿no? Porque hace un año y medio que estoy con así, como aguantando las ganas de poder estrenar la película en Argentina, que era como, uno piensa en, bueno, el proceso de la película y era como mis amigos, mis interlocutores, mis colegas, son los cineastas argentinos, digo, todo, no sé, era mostrarla en casa, ¿no? Y Mar del Plata era una opción en noviembre y finalmente fue online y esa cosa de estrenarla en sala, que es lo que uno más quiere en el mundo, porque por más que uno la pueda ver online, la experiencia de la sala es radicalmente otra, Ujú. pero bueno, finalmente sucede de esta forma y también es una buena cosa pensar que en todo caso Cinear tiene esta posibilidad de la democratización, la federalización, ¿no? Que no va a ser solo en Buenos Aires, sino en toda la Argentina el estreno, y eso es una buena cosa en el medio de este caos. Ujú. Y otra de las cosas que también tiene la película, que tiene un recorrido, más allá de la pandemia, tiene un recorrido en pandemia de grandes festivales. ¿Cómo fue también vivir eso? Me imagino no es lo mismo estar ahí, pero bueno, desde la lejanía también. Tuvimos la suerte de poder tener la película en el Festival de Berlín en febrero del 2020, justo antes del infierno, ¿no? Siendo Berlín el último festival de la vieja guarda, Ujú. lo cual no lo sabíamos, sí sabíamos que era una alegría infinita, pero bueno, no sabíamos que iba a ser por oposición tanto más, pero la verdad fue un estreno muy hermoso, fueron 7 funciones de 800 personas, a sala llena, digo, el encuentro con el público era algo que no podía imaginar cómo sería, no sabía qué película tenía, cómo iba a ser recibida, y la verdad fue de una enorme alegría y emoción y conmoción estrenar la película ahí. Después, con el pasaje en la mano para ir a presentar la película al MoMA y al Lincoln Center en Nueva York, 4 días antes se canceló todo y fue este largo derrotero. No derrotero porque, digo, que en las películas no pase en un cine es el menor de los males, ¿no? En este contexto, pero sí fue una cosa muy esperada y después muy negada la posibilidad de la experiencia, el encuentro con los otros y de poder acompañar la película en sala y poder encontrarme con el público en la sala. Habiendo dicho esto, la película tuvo un recorrido increíble. Yo tuve la suerte de acompañarla en Berlín, en Biarritz en septiembre, en India en enero y bueno, y en Uruguay también en diciembre. Pero la película giró por muchos lugares Ujú. y eso fue una cosa buena y también se dio que por suerte, como mucha gente de distintos lados del mundo, se contactó por redes, entonces hay algo de sabor en la boca del encuentro que igual sucedió. Pero es verdad que la pandemia quita la posibilidad de la experiencia, ¿no? Que es lo más interesante, lo imprevisto, ¿no? Nada imprevisto en un punto sucede allí donde no hay encuentro con los otros, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, algo de eso uno lo lamenta mucho. Bien. Pero bueno, acá estamos. Sí, y sí, esas cosas que uno quisiera que sucedieran y bueno, por estas cosas no pasan. La película dentro de de lo onírico, si podemos llamarla así, por lo menos a mí la experiencia que me dejó es que te pone dentro de como una especie de trance, como una hipnosis dentro de esta vivencia que tiene Chico Ventana. ¿Eso fue desde un principio pensado o cuando iban, a medida de que iba pasando el rodaje, hubo algunos cambios dentro de lo que vos tenías propuesto hacer? Cambios hubo todo el tiempo, porque lo que yo tenía pensado hacer no sabía lo que era. Digo, sí, había un guión, siempre hubo un proyecto, es obvio, pero digo, me fui dando cuenta en el transcurso de ese proceso de hacer la película, en esos 10 años, cuál era mi forma de poder hacer cine, ¿no? Fui entendiéndola sobre la marcha, es mi primera película como director, guionista y productor, largometraje, y entonces fue entender sobre la marcha y lo que yo entendí fue que yo necesito poder enfrentarme a los materiales en cada una de las etapas, ¿no? En el guión, bueno, primero es negro sobre blanco,
pero después lo que uno imagina en una escena nunca tiene un correlato igual, exacto en la realidad, y más bien todo lo contrario. Y entonces lo lindo es poder entender que cada etapa de rodaje, de desarrollo, de postproducción, demás, es una etapa para poder volver a repensar la película. Entonces, respecto a lo que vos decís de lo hipnótico, que a mí me alegra mucho escuchártelo, no es una idea, es una una posibilidad de abordar el proceso de una película. No es que yo quiera hipnotizar a la gente por ahí, es que lo que me doy cuenta es que la forma que yo tengo de poder sostener mi deseo en el proceso de hacer una película es yo mismo entrando en trance con esos materiales. Entonces, bueno, si yo entro en trance, alguien más va a entrar. Entonces es lindo constatar que efectivamente, al menos Pablo McFly también entró en trance. Pero, por ejemplo, en Biarritz, un espectador me esperó a la salida del cine, muy consternado, y me preguntó si yo hacía hipnosis, ¿no? Me sorprendió la pregunta y le pregunté por qué, y me dijo, bueno, porque había algo de similar a la hipnosis que le sucedió viendo la película, y bueno, lo que le comenté es que el cine tiene esa cualidad también, por suerte. Entonces, bueno, sí, hay algo del cine que tiene que ver con lo hipnótico en el sentido de sacarse de encima, siento, la responsabilidad de entender, ¿no? Porque no se trata de entender, sino de sentir o de entregarse a un devenir, a un flujo, a una modulación del tiempo que no está tan claro para dónde va, pero íntimamente uno siente que puede confiar en esa duración. Si la película hace eso, yo estoy chocho. Sí, y hablando de todo esto, un poco de esto del trance y la hipnosis que justo me contabas, y de esto de ir cambiando y mutando a medida que vas viendo las cosas como van surgiendo. Me imagino que también en la parte del montaje, porque yo no sé si o fue mi visión o algo, o en algunos momentos la imagen puede ser que esté flipada, ¿Cuándo? algunos Sí, claro. planos. Claro, ¿en qué momentos? Eh, eh, ¿Te acordás de alguno? Uno en la cubierta, creo que hay un plano en la cubierta, y Ah, creo que cuando está limpiando o algo que se ve, creo que está, no sé, me puedo equivocar tranquilamente, pero hubo así cosas que dijiste, bueno, en el montaje ahí es donde uno hace quizás otro tipo de magia. sí, completamente. El plano que vos te referís es el mismo plano, mientras Chico entra limpia la ventana, corte, y es el mismo plano, pero en espejado, digamos. Sí, sí, sí. Es el mismo plano. Y eso que vos bien notás, que está bueno lo que decís, sí, yo creo que al menos, por lo menos, la mitad de los planos aparecen en el montaje de una forma en donde no fue pensado en el rodaje. Y puedo, no sé, tirar números es medio raro, pero al menos un 70% de los planos, o un 50% tienen máscaras, muchas máscaras. Es decir, una cosa es lo que uno escribe, otra cosa es lo que uno filma, y otra cosa es lo que uno monta. Uno podría decir, uno monta en contra del guión y filma en contra del guión y monta en contra del rodaje. Pero yo empiezo a trabajar adentro de cada plano y a forzarlo a significar de forma distinta. Yo siempre filmo planos fijos. Entonces, el DF sabe que cuando bloqueamos un encuadre, no se toca nada, porque todas las tomas que vayan, las puedo ir juntando después en postproducción y articulando dentro del mismo plano de formas infinitas. Entonces, elijo la actuación de una toma de un personaje, la actuación de otra, la pongo en un pedazo de plano, los resaiceo, los flopeo, y entonces voy encontrando significados nuevos, sentidos, escenas nuevas dentro de los planos y usándolos de formas impertinentes, ¿no? Que nunca hubiese podido imaginar. Entonces, sí, el flip es algo que a mí me gusta mucho. En ese caso se ve porque es evidente, ¿no? Porque es el mismo plano espejado, aunque uno podría decir que está en el otro lado, ¿no? Pero en general muchos planos están utilizados de esa forma o de otras formas en postproducción diferentes a las que fueron filmadas. Porque son materiales distintos, ¿no? Porque no importa qué pasó en el guión, qué pasó en el rodaje, cada instancia tiene sus propios materiales y entonces uno los articula según esas posibilidades y esa condición de cada etapa. Entonces, para mí eso es muy gozoso, ¿no? Porque todo el tiempo ir descubriendo cuál es la película, algo que siempre a uno se le escapa. Y me mantiene entretenido, ¿no? Durante años, porque si no, no. Si hubiese sido siempre la misma película, yo hubiese sabido qué película había ahí, digo, la abandonaba, ¿no? Porque ¿para qué hacerla? Claro, exactamente. Bueno, y estabas hablando de los protagonistas, en este caso de Daniel y de Inés. ¿Cómo fue encontrarle, bueno,
cuerpo a quien vos tenías en la cabeza para estar ahí dentro de la película. Y al protagonista también tailandés. Filipino, Es sí, filipino. mira, el elenco está conformado todo por no actores, igual finalmente se convierten en actores, ¿no? Pero sí son no actores, o lo eran, y en todos los casos, como lo que pasó fue la intuición, yo a Daniel Quiroga, que es el actor que hace de Chico Ventana, apareció en un plano documental durante unos pocos segundos, al final de la película El Movimiento, de Benjamin Neistat, que era había un plano documental en donde aparecía él, tenía 16 años, y yo dije, él es Chico Ventana. Entonces lo contactamos, lo trajimos de Carué, y empezamos nuestro proceso juntos de trabajo, y él, que no tenía para nada experiencia en cine, salió a asomar el cogote en el plano de Benjamín, aprendió en un punto el oficio del actor que necesitaba para la película, ¿no? Entonces era lindo ver cómo él empezaba a integrar y adelantarse con nociones de montaje, de encuadre, sabía dónde empezaba el plano, sabía que tenía que ir y volver, empezaba a pensar en términos de cine. Eso fue muy bonito. Eso respecto a Daniel Quiroga. Después, respecto a Inés Bortagaray, yo estaba googleando siempre actrices uruguayas, argentinas, y nunca me terminaba de emocionar, de entender quién podía ser, y entonces en un momento apareció una fotito de Inés muy chiquita. Inés es guionista y escritora, y de vuelta me sentí como conmovido, sentí que había algo que le creía de su presencia, de su rostro, de su forma de ser, y era difícil porque tenía que ser una mujer que pudiese aceptar que alguien se le meta en la casa y querer recibirlo. Entonces hay algo en Inés que me emocionó desde ahí, y yo conocí a la hermana y nos contactamos y hablamos, y se fue dando así, ¿no? Mucho con el guión, a partir del guión, y fuimos armando una relación de amistad. Y con Norito Ball, el protagonista filipino, en un casting que hicimos en el pueblito, que es donde se filmó la parte de Filipinas, hicimos un casting con todo el pueblo y con el otro pueblo aledaño. Y de vuelta, cuando lo vi, yo supe que era él enseguida. Hay algo de esa intuición que yo creo mucho, ¿no? Que es desesperante porque decís, ¿cuándo voy a entender? ¿Cuándo va a venir esta noticia de que esta es la persona, de que este es el encuadre? Pero por suerte siempre viene. Y siempre es emocionante porque uno espera mucho, le pide mucho al otro, pero el otro también le pide mucho a uno, y en ese encuentro entre los dos hay algo de lo real, ¿no? De lo propio que aparece en la película, y eso uno como director lo agradece porque son materiales de trabajo. Uh-huh. Vos lo nombraste recién a Benjamín, a Neistat, y está también dentro de la película, no queriendo, pero es parte también de la película. No vamos a spoilear dónde, pero está dentro de lo que después yo me fijé en los títulos y dije, sí, era parte de ¿Lo qué? No, ahí, en los títulos, por lo menos, dice Benjamin Neistat. ¡Mirá! La televisión que ve. Exactamente. Es verdad, mira, no me había dado cuenta. Claro. Sí, porque Rachel, la coproductora brasileña de la película, es coproductora de Rojo. Entonces, bueno, formas baratas de poder tener televisión en plano, o sonido de televisión en plano. Mirá, es verdad. Sin quererlo, está también Benjamín dentro de tu película, además de Daniel. Tenés toda la razón, tenés toda la razón. Bien, bien. Y por último, estás en Uruguay, sos uruguayo, pero estudiaste acá, y sos parte del colectivo de cineastas de aquí de Argentina. Sí, o sea, para mí es muy raro estar presentando la película en Argentina estando en Uruguay, porque toda mi vida fue esperar poder estrenar la película en casa, ir al cine, ¿no? Ir a la Lugones, que la teníamos confirmada en su momento, y estar en Mar del Plata, lugares de formación de uno, ¿no? Y de afinidad, bueno, pero no sé, se dio así, y ahora estoy en la playa en Bellavista, me fui de Buenos Aires a Montevideo, y ahora a Bellavista en el medio de la nada, cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? Pero todo esto ¿por qué? Porque, bueno, el colectivo cineastas. Sí, mira, a mí el trabajo del colectivo me genera mucha admiración por lo tenaz, por lo esforzado, por lo constante, por lo militante que es. Yo, honestamente, mi participación es muy lateral, digo,
he ido a encuentros, digo, me parece que está buenísimo poder apoyar también esas iniciativas, pero más de un lado de acompañar como uno puede, ¿no? Porque resulta avasallante en un punto todo el laburo que se viene haciendo y que me parece maravilloso. Yo desde ya que acompaño, ¿no?, las posiciones del colectivo y me parece que ha logrado muchas cosas y que sobre todo hay algo del encuentro entre pares, ¿no? Que hace que de repente se pueda adquirir una representación que es importante. Personalmente, mi llegada al colectivo se debe por esta cosa de poder encontrarse con nosotros en lugares que uno no frecuentaba antes o no conocía antes, y hay algo de la politización del lugar del cineasta, que es algo que para mí es relativamente nuevo, ¿no? O más bien no sabría muy bien cómo articularlo, y un poco estar cerca del colectivo o parte del colectivo me hace poder aprender y formarme y pertenecer y acompañar desde mi lugar. Porque a veces el lugar del cineasta es como medio solitario, ¿no? Como estar uno con sus papeles, uno con sus crisis, dificultades de cómo llegar a hacer una película, y ahora que encontrarse con los colegas es siempre revelador y enriquecedor. Ujú. Eh, Bien, y por último, consultarte si en estos tiempos, que ya vamos casi año y medio de pandemia y cuando estuvimos de cuarentena, más allá de que estuviste presentando la película en varios festivales, si, bueno, todo este encierro te generó a crear tu segunda película. Sí, estoy escribiendo lento pero seguro, espero que me lleve menos de 10 años, la segunda película que por lo pronto tiene por nombre Astarza, mucho más corto que cualquier otro título que haya tenido. Y bueno, estamos desarrollando, ¿no? Está verde todo, pero está bueno poder dejar atrás la etapa de Chico Ventana y poder estar sorprendiéndose con materiales nuevos, ¿no? Ujú. Eh, y también un poco siento que fue un aprendizaje muy grande para mí, la experiencia de mi primera película, y ahora siento que, bueno, que tengo más seguridades, ¿no? Como que descubrí cuál es mi forma, o cuál fue mi forma de abordar una película, y entonces, no sé, con Chico Ventana cada cosa que aparecía no sabía qué iba a venir, no sabía qué esperar, ¿no? Entonces todo el tiempo era como un poco abrumador ir descubriendo todos los problemas y todas las preguntas y todas las situaciones. Entonces ahora sabiendo un poquito qué puede llegar a pasar y habiendo probado un poco las armas, está bueno poder empezar con la misma inocencia, pero con un poquito más de experiencia en la segunda película. Hay naves espaciales en la segunda película y hay mucho diálogo, por ejemplo. Son cosas nuevas. Mira. Eh, Ahí estamos. Bien, bien, bien. Bueno, agradecerte, pero bueno, no sin antes algo así que se me ocurrió cuando veía la película, dije, o cuando me dijeron de hacerte, te propuse hacerte la entrevista, si en algún momento alguien intentó o te preguntó, vos también siendo uruguayo, y bueno, si alguien te preguntó, ¿de cuál fumaste cuando hiciste el guión de la película? No, Alma Mora Malbec. Alma Mora Ahí Malbec está. y cachamate de hierbas compuestas. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, Alex, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, ojalá en en lo próximo que estés haciendo, bueno, nada, poder cruzarnos en el back de lo que hagas cuando lo hagas y bueno, y si se llega a estrenar Chico Ventana en los cines, por lo menos aquí en Buenos Aires, en pantalla grande, bueno, nada, ir a verla y bueno, disfrutar de esta película en una pantalla grande con este sonido. Uno no pierde la ilusión de que en algún momento habrá un ciclo de películas estrenadas en pandemia, ¿no? Donde Ahí está. pondrán en sala todas esas películas que tuvieron este derrotero de terminar en la pantalla chiquitita. Esperemos que suceda así y ojalá que pueda darse finalmente esa posibilidad. Muchas gracias por la entrevista y por el interés en la película, obviamente, y un saludo grandote. Bueno, Alex, muchísimas gracias, un abrazo.